Ponte cómodo y goza de mi lectura. Princesa de la Noche, de Eiffel, Astrid Ortiz. Fanart de Magnolia Moon. Capítulo 7. Parte 2. Una mañana con el príncipe. ¿Vas a castigarme? Iré a cambiarme, fue la rápida y cortante respuesta de él. Más tarde pensaré cómo darte una lección. Y salió de la recámara dejando a Candy con muchas incógnitas sobre lo ocurrido. A veces Tarkan se comportaba en modo jocoso y otras se tornaba serio e introvertido. ¿Cómo era él en realidad? Un remolino de emociones se formaba en su interior cada vez que pensaba en él, en su instinto protector y en su enojo al escuchar el nombre de Terry. Por un lado, era un muchacho prepotente sin el más mínimo escrúpulo para adquirir mujeres a cambio de dinero, ni para disciplinar a una problemática concubina. Pero por otro, él tenía razón, dijo, mientras caminaba hacia el ropero. Él no fue quien colocó la cuerda y tampoco mandó que me depilaran. ¿Cómo pudo haberlo juzgado tan mal? Desde su llegada al palacio no había hecho más que causarle problemas al príncipe, y no en balde él quería darle su merecido. Lo que no comprendía era qué papel jugaba Ubeida en todo esto. Según las historias contadas por Albert, las concubinas no estaban supuestas a enamorarse de los sultanes y príncipes, sino a fungir como instrumentos de procreación y placer. Así que Ubeida no debía tener motivos para estar celosa de la princesa de la noche. En todo caso, era ella, Ubeida, quien tenía la dicha de no ser el centro de atención del príncipe, a diferencia de ella, quien debía estar con él día y noche. Sin dar más vueltas a su yo atribulado pensamiento, abrió el ropero, y lo que vio allí la había dejado sin habla. Unos 7 u 8 vestidos nunca antes vistos en América, todos con brillante colorido, colgaban del perchero, y las telas eran tan exquisitas y satinadas que Candy no estaba segura si era correcto llevar puesta una de esas piezas. Ubeida no se veía tan elegante hoy, su vestido era parecido al de Serín, y de repente recordó que había sido recogida por Tarkan como su princesa de la noche, y por tanto su vestimenta sería más fina y diferente del resto de las concubinas. En verdad, luciría como una princesa, y para complementar el vestuario de ensueño, un par de tiaras con auténticas joyas y una serie de brazaletes que hacían juego habían sido colocadas junto a la ropa. Debido a su trabajo como enfermera, no había sido práctico portar joyas, y su estilo de vida tampoco le había permitido comprar alguna, aunque tampoco le gustaba mostrar tanta opulencia. Sin embargo, las sencillas pero bien confeccionadas alhajas que admiraba realzaban tanto los hermosos caftanes que habían sido un pecado dejarlas en el olvido. Cerrando los ojos, extrajo el primer vestido que tocó con la mano, y al abrirlos nuevamente se encontró acariciando el delicado material de una pieza dorada con franjas y bordes rojos, cuyas mangas caían en vuelo bajo su antebrazo, terminando en una falda con aberturas en ambas piernas, revelando una segunda capa de tela, también con detalles rojos y dorados, y más arriba un cinturón del mismo color afinaba su cintura. ¡Qué bonito!, exclamó Candy con una sonrisa. La vida le había dado la oportunidad de llevar hermosos conjuntos de ropa, casi todos durante el tiempo que había residido con los Sadly, y debía estar agradecida a ellos por eso, aunque en los últimos meses no quería volver a saber de ellos. Fui muy afortunada al ser adoptada por Albert, dijo con tristeza. Tomó 2 de los brazaletes y los colocó en su brazo izquierdo, y luego de mucho pensarlo escogió una sencilla tiara dorada con diminutos cristales blancos, y al adornar su cabeza con la misma, su cabello quedó ligeramente recogido hacia atrás, pero solo un poco.
corrió hacia el espejo y sonrió al ver su imagen, la imagen de una princesa, la imagen de una mujer. Se colocó las mismas sandalias de la noche anterior, pues hacían juego con su fino caftán, y miró de reojo los vestidos que quedaban en el ropero, y observó que todos eran de su talla, y el que llevaba puesto le sentaba a la perfección. ¿Habría sido Serín la encargada de adquirir la ropa? ¿O lo había seleccionado el príncipe mismo? ¿Qué cosas dices? El príncipe no tiene tiempo para ordenar ropa para una chica. Sí lo tuve, Nadiré. Una vez más, Tarkán había entrado en silencio al kiosco, y en esta ocasión la tensión había abandonado su rostro, suavizando sus facciones, y sus ojos lanzaron destellos ambarinos, tal vez debido a su camisa color café. Qué inverosímil combinación entre la luz del día y el falso pigmento de él convertían sus pupilas en un prisma de colores. Sin ánimo de romper el hielo, Candy volvió a contemplarse en el espejo, sintiendo la mirada de él sobre ella. ¿Acaso venía a administrarle el mencionado castigo? Reunió el valor para auscultar en su penetrante mirada, y el fuego que encontró en sus ojos casi la hizo tambalearse. «Te ves hermosa, Nadiré», dijo él con voz ronca, y en 2 pasos estaba junto a ella, mirando el reflejo de ambos en el espejo, y sin dejar de contemplarla en su nuevo atuendo, colocó sus manos con guantes sobre los diminutos pero fuertes hombros. Eres muy hermosa, Candy. Ella abrió los ojos perpleja, sin quitar la vista del espejo. Al fin lo había escuchado llamarla por su nombre, su identidad, su vida, el hogar de Pony, Leywood, su breve pero emocionante temporada en Londres y Escocia. Tarkán se había topado con la sola mención de su nombre de pila, con el pasado y el presente de Candy, y en medio de todo estaba él, sonriendo a la imagen de ella en el espejo. Pero más que agradable oír su nombre de labios de él, pues estaba claro que en Estambul debía llevar el nombre que se le había asignado como concubina. Su corazón ya se había henchido desde la primera vez que le dijo, hermosa. No se consideraba poco agraciada, pero tampoco era un derroche de belleza como Annie o Susana Marlowe, y en pocas veces Anthony, al igual que Styrie y Archie, habían comentado favorablemente sobre su tipo de belleza. Y aunque Terry no había tenido la oportunidad de decirle lo que opinaba sobre su físico, a juzgar por su impulsivo beso en Escocia y por los pretextos con los que él buscaba tener contacto con ella, tenía la impresión de que, en el plano estético, tampoco le había sido indiferente. Si tan solo hubiera escuchado a Terry decir al menos una vez que ella era hermosa. Pero ahora, en una ciudad muy lejos de Broadway, su realidad era que un contradictorio y apuesto príncipe otomano la miraba con genuino deseo, elogiando sus cualidades físicas. «Gracias», susurró al fin, halagada por el cumplido. Él retiró las manos y caminó rumbo a la ventana donde aún estaba la cuerda que había dejado Ubeida. «Antes de haberme golpeado y decirme que me odiabas», sonrió divertido, «habías comentado que te sentías encerrada en este cuarto». «He hecho y dicho cosas que no debí». «De cualquier manera, Nadiré», interrumpió él trepando de un salto la ventana, «mañana recibirás el castigo que te corresponde». Candy tembló al configurar en su imaginación otro espectáculo como el que había presenciado en el mercado, y arrancó el horrible recuerdo de su mente, y se dedicó a mirar con curiosidad al príncipe, quien ahora levantaba la cuerda en el aire hasta que la lanzó muy lejos, quedando colgada del fuerte tronco de un roble que estaba a unos metros del kiosco, y Tarkán, sosteniendo el otro extremo de la cuerda, extendió un brazo hacia ella. «¿No vienes?». Ella no sabía qué pensar. ¿No se suponía que él estaba a punto de azotarla o algo parecido? Llena de curiosidad, tomó su mano
y a pesar de los guantes, una corriente de electricidad recorrió su espina dorsal, sin saber por qué se había formado una conexión entre ellos, tan evidente que continuaron con las manos entrelazadas aún después que ella había trepado al borde de la ventana y para su intranquilidad no quería que él la soltara. «¿Qué piensas hacer?», preguntó con una pizca de entusiasmo en su voz, y fue entonces cuando descubrió el espectacular paisaje frente a ellos. Cuando ya creía haber visto el palacio en su totalidad, una gran extensión de tierra a través de la cual estaban distribuidos varios edificios, la dejaron sin habla. Y al final, el Bósforo sonreía en el horizonte, y al otro lado, la ciudad de Estambul era todo bullicio y movimiento. Jamás hubiera imaginado disfrutar de tan magnífica vista desde el harén, y fue así como comprendió finalmente por qué Tarkán la había instalado en su propio aposento. «Nunca quisiste encerrarme», le dijo en un susurro, quedando atrapada en sus ojos almendrados. «Me diste la habitación más bonita del palacio». Una luz brillante resurgió en lo más recóndito de las pupilas de Tarkán, y las líneas de expresión alrededor de sus párpados se contrajeron, y su rostro se iluminó con una leve sonrisa. «Aún no he visto su dentadura», pensó Candy con tristeza, mientras él rompía el silencio diciendo: «Hasta que al fin te diste cuenta», y rodeando la cintura de ella con un brazo, se impulsó en la cuerda, y ambos volaron en el aire en dirección al tronco del árbol. Una cálida brisa acariciaba el rostro de Candy. Ya no recordaba la última vez que había trepado árboles en el hogar de Pony, pues había dejado de hacerlo, pero aquí, en Topkapi, el paseo no solo refrescaba sus días felices en la cima del padre árbol, también era la primera vez que hacía la pirueta en compañía de alguien. El brazo de Tarkán alrededor de su cintura la mantenían segura de un posible golpe o aterrizaje forzoso, y al volverse a verlo, él la miraba con ojos risueños, ansiosos de iniciar una aventura. Llegaron al tronco del árbol, y cuando ambos bajaron de la cuerda, ella comenzó a reír, esta vez a carcajadas, feliz de haberse transportado de un lugar a otro del palacio, gracias al príncipe. «¡Fue tan divertido!», exclamó riendo. «Es como si volviera a ser niña otra vez». «Todos somos niños de uno u otro modo», sostuvo él, aferrándose al tronco del árbol con el fin de iniciar un descenso a tierra. «Hemos ahorrado el tener que bajar por las escaleras de la terraza o atravesar el área de la alberca». «Así es», secundó ella con alegría. De repente sentía alivio dentro del triste giro que había dado su vida en los últimos días. Al igual que Albert, necesitaba estar en contacto con la naturaleza para hallar sosiego y serenidad. «¿Dónde estamos?» «Este es el cuarto atrio del Sarayí, una especie de santuario familiar», explicó él mientras bajaba del tronco, y con sumo pesar ella hizo lo propio, deteniéndose de vez en cuando para admirar las inmediaciones del palacio. Una vez sobre tierra, él dijo: «Vamos a dar un paseo y, por supuesto, conversaremos sobre ti. No hay mucho sobre mí que debas conocer, al menos no para tus propósitos». «Yo no pienso igual», argumentó él, dando iniciada la marcha. «Lo primero que debo preguntar es, ¿cómo rayos llegaste aquí?» «¿No te contó Ennis ayer?» «Solo dijo que caíste de un barco y unos contrabandistas te encontraron y te subieron a su goleta». «No recuerdo nada del naufragio», comenzó ella. «No sé cómo sucedió, ni qué ocurrió mientras deliraba de fiebre en la otra embarcación. Debió ser duro para ti despertar en un país desconocido con la buena nueva de que te habías convertido en una esclava de Estambul». «No te burles», dijo ella con dolor. «Tú tampoco debes estar pasándola bien lejos de tu madre». Él se detuvo, y ella permaneció en silencio. ¿Acaso había dicho algo indebido? Optó por quedarse callada para evitar cometer otra indiscreción, pero él seguía allí, petrificado, frente a un edificio matizado de azulejos, con aplicaciones florales. «¿Qué es este lugar?», preguntó, a modo de hacer conversación.
pero él continuaba detenido en el tiempo, allí, con mirada gélida frente al hermoso pero solitario pabellón. —¿Qué te pasa, Tarkán? —insistió Candie con inquietud. Él respiró profundo, y ella pudo ver cómo él trataba de relajar los músculos de sus hombros. —No deberás mencionar este lugar, Nadire. Nunca. —¿Por qué? —Está prohibido, eso es todo —dijo él con parquedad, y prosiguió la marcha. ¿Qué acontecía en aquel pabellón que ocasionaba una reacción tan brusca en él? Tenía miedo, descubrió, y de pronto voy a averiguar por qué teme tanto pasar por aquí. Y continuó caminando a su lado, hasta que él rodeó la cintura de ella con un brazo, atrayéndola hacia él. —Fui muy rudo contigo. Perdóname, Nadire. Ella lo observó boquiabierta. Luego de haber pasado frente al pabellón, Tarkán se había conducido con ella de manera tosca y desagradable, y ahora que se habían alejado del grande y solitario kiosco, volvía a expresarse con seguridad. ¿Qué tenía ese kiosco que lo había puesto tan vulnerable? Sintió una profunda lástima por él, pues por primera vez lo había visto en un perfil más humano, mostrando debilidad, y ya no lucía tan peligroso para ella. —No hay nada que yo deba perdonar —señaló, y los ojos de él resplandecieron con un azul turquesa, y ella avanzó unos pasos delante de él para esquivar ese color de ojos que le recordaba tanto a Terry. Si tan solo estuvieras aquí, pensó, a medida que echaba un vistazo a otros pabellones de interés. Estaríamos corriendo por los predios, y yo escucharía tu hermosa risa. Pero Terry estaba en Broadway con Susana, sin tener idea de que Tarzán Pecosa, como solía llamarla, había naufragado hasta llegar a territorio otomano, y era mejor así, pues de haber sido Terry, y no ella, quien hubiera sido capturado y llevado como prisionero a Anatolia, no hubiera sobrevivido para contarlo. Contrario a ella, quien a pesar de haber sido comprada por el príncipe, estaba a salvo de los soldados otomanos y otras personas de peligro. Debo dar gracias a Dios, porque pudo haber sido peor, concluyó, y de repente se detuvieron frente a lo que parecía ser una cabaña al pie de unas escaleras, y cuando Candie buscó la mirada de Tarkán en busca de respuestas, éste explicó: es la clínica del palacio, y el médico residente proviene de Francia, aunque domina varios idiomas, entre ellos el inglés. —¿De veras? El corazón de Candie se llenó de inmensa alegría al conocer el lugar donde se realizaban servicios de salud. Aunque negaba admitirlo, extrañaba su trabajo: ayudar a los pacientes, consolando a los enfermos cuando éstos creían que ya no había esperanza. Subió las escaleras corriendo y Tarkán siguió sus pasos preguntando: ¿te sientes enferma? Ella sonrió: al contrario, estoy feliz de haber encontrado este hospital. ¿Eres enfermera o algo parecido? Lo soy. Y abrió la puerta sin avisar, pero en cuanto lo hizo, lanzó un grito de espanto. Un eunuco, quien estaba bajo los efectos de un sedante, estaba siendo operado en sus órganos castrados, y en sus años en la medicina, Candie no había visto nada igual. Retrocedió unos pasos cuando el médico detuvo el procedimiento, y levantando las manos comenzó a gritar en francés, haciendo señas para que ella abandonara el cuarto. Candie sintió que sus mejillas se sonrojaban. Disculpe, pero quedó sin palabras al desviar la mirada hacia el paciente que estaba siendo intervenido, y corrió hacia la puerta, pero en vez de hallar la salida terminó en brazos de Tarkán, quien recién había entrado, y en vez de separarla y seguir avanzando al interior de la clínica, la apretó aún más contra él, acariciando su espalda, tal y como había hecho la noche anterior. «Te has sonrojado», dijo él con suavidad, guiando las manos de ella hacia su pecho. Ella no quería mirarlo a los ojos, pues sabía que en el momento en que lo hiciera, quedaría atrapada bajo el embrujo de los mismos, pero la imagen del eunuco, en plena fase operatoria, no era nada alentadora, así que alzó la barbilla para mirar cara a cara al príncipe. El azul de sus pupilas, ahora en un tono celeste, resplandecían a medida que él continuaba tocando su espalda, y lejos de sentir repulsión o empujarlo, se mantuvo quieta en sus brazos, sintiendo los latidos de su corazón bajo sus manos.
No debería pensar en lo agradable que era estar tan cerca de él, pero no pudo evitar sentir nudos en su estómago al ser tocada por el aliento del príncipe, tan suave como la brisa de Estambul, y reconoció que nunca antes había quedado tan pegada a otro cuerpo, ni siquiera durante el tiempo en que uno u otro huérfano trepaban a su cama en el hogar de Pony buscando alivio a una pesadilla. Había sido abrazada por Anthony, y también había compartido expresiones fraternales con Albert, y en menor grado con Steer y Archie. No obstante, su noción sobre la intimidad había comenzado a cambiar la noche en que Terry la había alcanzado en las escaleras del Hospital St. Joseph durante su separación. La agonía de haber decidido tomar rumbos separados y el tácito acuerdo de cada uno pésimamente cumplido de encontrar la felicidad habían pasado a otro plano en el momento que ella y Terry sostuvieron una silenciosa comunicación en aquel abrazo, más expresivo, solidario y amoroso que cualquier palabra intercambiada, un abrazo lleno de amor y respeto mutuo y al mismo tiempo del sabor amargo del adiós. Su recuerdo sobre ese último instante junto a Terry era, pues, uno agridulce, ya que el fuerte sentimiento que los había mantenido unidos, aún en la distancia, se había empañado con el dolor de tener que separarse. A partir de entonces no había vuelto a experimentar este tipo de enlace, pero ahora que estaba abrazada a Tarkán con su femenino y abultado pecho comprimido contra el de él, comenzaba a adquirir conciencia del efecto que creaba en el cuerpo la atracción entre un chico y una chica, y que dicha reacción no era sino un mensaje de la mente y el corazón. Ese eunuco, explicó, luego de una prolongada pausa, lo están operando. Y nunca había visto un hombre sin su... Los vestigios de una sonrisa se asomaron a los ojos de Tarkán. Entiendo, una enfermera que lo ha visto todo, excepto esto. Y sin deshacer el abrazo, habló al médico cuya labor había sido interrumpida. Le ruego que disculpe a la señorita doctor Dujardin. Ella es enfermera y apenas me había comentado que moría por aprender algo nuevo hoy, pero por lo visto entró sin tocar a la puerta antes. Dujardin se inclinó hacia adelante para reconocer la presencia del príncipe. Soy yo quien solicita su perdón, señor, dijo en un claro inglés, por no haberme dado cuenta de que la joven estaba haciéndole compañía. Debimos haber avisado nuestra llegada, se excusó Tarkán, pues no todos los días una concubina sale de las inmediaciones del harén. Candy miró a Tarkán con asombro, olvidando que a pocos metros el eunuco se mostraba en toda su anatomía. ¿En serio las concubinas no abandonan el harén? Casi nunca, respondió él, sin molestarse en romper el abrazo. Y si no intentas escapar, podrías salir más a menudo. El doctor Dujardin estaba impaciente por resumir la operación, pero no quería desperdiciar esta oportunidad presentada justo frente a sus ojos. Decía usted que la señorita es enfermera. Así es, contestó el príncipe. Entonces solicito su permiso para que la joven pueda venir de vez en cuando, pues sería bueno para su esparcimiento y me sería de mucha ayuda para llevar a cabo las intervenciones más complicadas. ¿Y por qué el sultán no la ha asignado una enfermera o médico adicional? Están todos en Yildi, señor. Cierto es. Entonces contempló a Candy, de quien aún no pensaba separarse. ¿Qué dices, princesa? ¿Quieres matar tu aburrimiento ayudando al doctor Dujardin? Debería ser yo quien pida que me conceda ese favor, no usted, dijo ella recordando que no debía tutearlo en presencia de otros, aunque solía olvidarlo cuando estaba frente a Nis y Serí. Pues que no se diga más, dijo él. Si me permite, doctor Dujardin, mi princesa y yo estamos a la mitad de un paseo. Pierda cuidado, señor, sonrió Dujardin. Como puede ver, estoy muy ocupado. Candy comenzó a reír a carcajadas. Pobre de usted, doctor, lo estamos importunando. Y apartándose del príncipe se encaminó hacia la salida, pero él alcanzó,
colocando una mano sobre la espalda de ella mientras abría la puerta para que pasara. «Siempre conmigo», susurró a su oído. Una vez más sus reflejos la traicionaron al sentir cómo hormigueaba su piel, al sentir el roce de esos dedos. «¿Cómo se sentirán sus manos sin los guantes?», se preguntó en su interior. Bajaron las escaleras en silencio y avanzaron un poco más hasta llegar a un amplio jardín como última parada de la improvisada excursión, y Candy sintió la adrenalina subir por sus venas y sus piernas se movieron sin cesar, preparándose para el inicio de una gran carrera, y corrió sobre la hierba, haciendo piruetas en el aire, y aunque no estaba en Escocia ni en el hogar de Pony, había hallado en Topkapi un nuevo espacio donde admirar las bellezas naturales a sus anchas. «No tan rápido, Nadiré», gritó Tarkán a lo lejos, «o me obligarás a ir por ti. Tú no corres tan rápido como yo. No olvides que ayer te detuve». «Pero no más», exclamó ella entre risas, saltando del mismo modo como acostumbraba hacerlo en la colina de Pony. Así estuvo unos minutos recorriendo y conociendo el terreno con una euforia indescriptible. Debería estar triste y deprimida por estar muy lejos de su casa y no poder escapar como quisiera, pero su futuro ya no se vislumbraba tan negro. Solo era cuestión, tal y como había sugerido Edwina, de aguantar, porque llegara el momento apropiado, pero mientras tanto sacaría el mayor provecho posible a las bellezas del palacio y trataría de no pensar en las noches que le esperaban junto al príncipe. «¿Tarkán?». Él la sorprendió tomándola de la cintura. «Lo hice otra vez», exclamó con júbilo. Ella se apartó, pues no quería atravesar otro momento de confusión, ya que sus dudas terminarían por desembocar nuevamente en Ter. «Eso no se vale», protestó. «Me tomaste desprevenida». «¿Y quién ha dicho que estamos jugando?». «Yo lo digo». «Qué extraño», dijo él con tono burlón, mientras se frotaba la barbilla. «Anoche dijiste que me odiabas». Ella enmudeció de repente. El Tarkán que correteaba con ella alrededor de la propiedad era muy alegre y divertido, en contraste con el impecable jinete que había sido capaz de cerrar un mercado y el hombre cuya expresión había sido indescifrable al oír mencionar el nombre de otro en los labios de su propia amante. Cambiando el tema, se concentró con genuino interés en el pasado de su compañero. «¿A qué te dedicas, Tarkán?». Él sonrió. «¿Te refieres a cuando no soy príncipe?». Y al ver que ella reía en afirmativa, respondió: «Estudiaba literatura en una universidad de Londres». «¿De veras?». Ella se rascó la cabeza. «¿Y cuántos años tienes?». Con ojos púrpura profundo, él se adentró en las pupilas de ella. «Lo suficientes para hacerte mi mujer». «Eso sí que no», dijo ella, sepultando las piernas en el suelo para controlar el temblor de las mismas. «Yo jamás seré tuya, al menos no con el corazón». «Ya veremos», insistió él, y dio paso a otro asunto de interés. «No me has dicho de dónde vienes, ni con quién andabas cuando caíste del barco». «Soy de Illinois y estaba viviendo con mis madres de crianza en el hogar de Pony». «¿Y no estabas trabajando?». El comentario le había tomado por sorpresa. Tarkán no solo era inteligente, sino además generoso con sus súbditos, y prestaba atención a cada palabra o detalle de ella. «Estaba tomando un tiempo de descanso cuando Albert y su familia me invitaron a viajar al Cairo». «¿Te refieres a William Albert Adlai, el magnate?». Ella quedó boquiabierta al escucharlo. «¿Cómo lo sabes?». Él se acostó sobre el césped, apoyándose en un codo. Poco antes de salir de Londres, leí una breve noticia sobre él en los diarios, aunque no se ofrecían muchos detalles. «Entonces, también debes saber quién es». Él alzó una ceja en señal de alerta. «¿A quién te refieres, Nadiré?». Al ver que ella no contestaba, repitió: «¿De quién querías hablarme?». Candy quedó sin palabras. Estaba tan envuelta en su regocijo porque Tarkán conocía de referencia a Albert,
que no había tomado en cuenta que se hablaba con él sobre Terry, y que si, en efecto, él tenía conocimiento de su carrera actoral, el príncipe movería cielo y tierra para encontrarlo en cualquier parte del mundo, y entonces el sultán y sus hombres considerarían al actor un enemigo para los intereses del harén en virtud de su pasada relación con ella. Y aunque a medida que pasaban las horas estaban más convencida de que Tarkán no sería capaz de causarle daño a nadie, no quería tentarlo a rebasar los límites para tener a su princesa de la noche. ¿No es Serín quien viene caminando con una bandeja de comida? Sin retirar sus ojos púrpura de los de ella, él asintió con la cabeza. Ordené que trajeran el almuerzo hasta aquí, aunque no entiendo por qué fue Serín quien vino y no uno de los sirvientes. Candy dio gracias a Dios en silencio por la oportuna llegada de Serín y tomó asiento junto al príncipe, deseosa de probar los exquisitos platos que con toda probabilidad había preparado Edwina, y cuando Serín finalmente llegó a ellos, agarró el plato que ésta le había ofrecido y engulló la comida sin detenerse a respirar. «Despacio, Nadiré», dijo Tarkán, recibiendo su porción de manos de Serín. «No quiero que sufras una indigestión». «Es que todo sabe tan rico», exclamó ella con deleite, bebiendo un sorbo de jugo. «Gran alivio me produce saberlo, joven Nadiré», expresó Serín, «pues fue Ubeida quien preparó todo». «¿Ubeida?». Serín miró al príncipe sin comprender. «¿Es que usted no le dijo...?» «No es necesario que lo sepas, Serín», sostuvo Tarkán. «¿Saber qué?», preguntó Candy con interés. Haciendo caso omiso a las indicaciones del príncipe, Serín explicó. El joven Tarkán no acostumbra a castigar a nadie, pero entendía que tenía que actuar de inmediato con Ubeida para impedir que siguiera haciendo maldades a usted, y tomó la sabia decisión de enviarla a ayudar a Enís en la cocina. Con el corazón acelerado, con la esperanza de un castigo menos severo, Candy dirigió su mirada al príncipe. «Entonces, ¿no piensas azotar a nadie?». Pero la respuesta de él no era nada satisfactoria. «No cantes victoria, Nadiré. Tal vez no haya mandado a castigar a Ubeida, pero no he olvidado que tenemos algo pendiente que resolver». «Oh, no». «Siento mucho interrumpirlo, señor», dijo Serín, «pero me temo que deberá terminar su almuerzo cuanto antes, pues acaba de llegar un mensajero de Yildiz informando que el sultán ha convocado a todos sus hijos a una reunión donde se van a discutir los planes para contrarrestar un posible ataque de los armenios». Tarkán se incorporó, apurándose con los alimentos. «Una guerra en plena ciudad es lo último que deseo en estos momentos». La desesperación se apoderó de Candy. ¿Cómo podía escapar más adelante si Estambul se iba a las armas con Armenia? ¿Y qué papel desempeñaría Tarkán en el conflicto armado? ¿Tú también vas a combatir? Los ojos del príncipe se llenaron de tristeza. «Hablaremos de eso más tarde, princesa». Tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. «Lamento tener que dejarte así en nuestra primera cita». «Esto no es ninguna cita». «Te prometo que mañana será mejor», aseguró él, y con Serín en medio de ambos caminaron de regreso al harén y de vuelta a la puerta del kiosco. Candy sintió un desgarrador vacío en su interior. Había tenido, con ironía, una de las mañanas más mágicas de su vida, y ahora volvía a la realidad del concubinato, y percibiendo su melancolía, Tarkán le dijo: «Puedes dar una vuelta por el harén mientras Serín y yo acudimos a la reunión con el sultán». «Pero te veré luego», dijo, y él y Serín marcharon hasta desaparecer del corredor. ¿Qué planes tenía el sultán para la guerra? ¿Y qué correspondía hacer a Tarkán en la misma? Aunque era un hombre valiente, ella no se imaginaba al príncipe apuntando a civiles con arma y disparando a diestra y siniestra, y si el sultán le ordenaba hacerlo, de seguro Tarkán no contaba con suficiente experiencia para formar parte de la batalla. Él, un estudiante de literatura,
Hubiera querido preguntarle si le gustaban las obras de teatro, pero evitó hacerlo, para evitar correr el riesgo de que el príncipe reconociera a Terry de algún lado. Sin embargo, Tarkán no puede ir a la guerra, dijo en voz alta, mientras se acostaba en el amplio sofá de la sala. ¿Por qué se preocupaba tanto por él? Su concepto sobre el príncipe había cambiado bastante en el transcurso del día, pero no tanto para considerarlo su amigo, y mucho menos para estar pensando en él a cada instante, aunque era inevitable, pues cada vez era más probable que lograra su anhelo de convertirla en su princesa de la noche. No supo en qué momento se quedó dormida. Lo único que recordaba era que había cerrado los ojos, reviviendo el fugaz viaje que ella y el príncipe hicieron desde la ventana del kiosco hasta el árbol, y al abrirlos, el anaranjado sol de Anatolia anunciaba el atardecer a través de los vitrales de la habitación. ¿Cuánto tiempo estuve dormida?, preguntó, y al levantarse tuvo que sostenerse del sofá para no caer. Una fuerte punzada en el estómago le había dejado sin aliento y el dolor se extendió a su vientre, provocando una serie de contracciones. Tranquila, Candy, es solo una indigestión, y se dio un masaje con las manos, esperando hallar en él mismo un alivio para el dolor, y al cabo de unos minutos el mismo desapareció y ella suspiró tranquila. Debes tomar los alimentos con más calma, por muy exquisitos que sean, se reprochó. Tomar un baño me vendría muy bien, y entonces recordó la agonía del día anterior, y justo cuando había decidido no asearse más el resto de su vida, encontró una bandeja de comida con una nota adjunta sobre la mesa. El príncipe me encargó dejar en tu ropero unos efectos de higiene mientras ustedes disfrutaban su paseo, y quiere que te bañes en la alberca, pues nadie pasa por allí. Enís. Candy exhaló una fuerte bocanada de aire. Gracias, Dios mío, y gracias, Tarkán, dijo con sus ojos al borde de las lágrimas. Ya no debo preocuparme porque otros me bañen, y recordó que el príncipe tenía por costumbre tomar el baño a altas horas de la noche, sin que nadie alcanzara a ver su cuerpo quemado. Quisiera preguntarle sobre su accidente, pero debe ser muy doloroso para él, y no sabe que estoy al tanto de su historia, pensó. Luego de comer una pequeña porción de la cena, pues no era saludable bañarse con el estómago lleno, sacó una túnica informal del ropero y con una toalla y jabón en mano salió de la habitación, bajando las escaleras hacia la alberca, visible desde su dormitorio. A diferencia de los baños públicos, el lugar era apacible, invitando a relajarse y nadar en las mansas aguas. Miró a todos lados y asegurándose que no había nadie a la vista, se quitó toda la ropa y se metió en el agua, sintiendo la fría temperatura entre sus piernas. Lo había olvidado. Ahora estoy más sensible. Y para aclimatarse a las aguas nadó con dominio y dedicación, permitiendo que la ligera corriente acariciara su cuerpo. Luego se enjabonó y se lavó el cabello, y después retomó sus ejercicios en el agua. Nunca antes había nadado desnuda, y aunque al principio se había sentido incómoda al respecto, ahora braceaba con mayor libertad, gozando de tener la alberca para ella sola. Así que ahora te bañas aquí, ¿eh? Candy flotaba en la superficie cuando vio la silueta de Ubeida aproximarse al borde de la alberca. ¿Qué quieres?, preguntó. Ubeida la miró con reproche. Por tu culpa, ahora estoy encerrada en una cocina, y no fue sino hasta ahora que se me permitió salir, así que no tengo mucho tiempo. Y tomando en sus manos todas las pertenencias que Candy había dejado fuera de la alberca, incluyendo la toalla, huyó corriendo al dormitorio de las concubinas. ¡Espera!, gritó ella a todo pulmón, pero Ubeida siguió corriendo hasta esfumarse por completo. ¿Qué hago? Me he quedado sin ropa, y aunque no hay nadie alrededor, en cuanto llegue al corredor pudiera tropezar con algún sirviente. Pero tarde o temprano tendría que salir de la alberca, o de lo contrario sufriría una hipotermia. Y sus dientes ya empezaban a rechinar de frío. Y sin pensarlo más tiempo salió del agua, y de inmediato sus pechos hirvieron con el frío de la noche que se avecinaba. Sin una toalla con que secarse, sacudió el cuerpo para quitar el exceso de agua,
y se dio la vuelta justo a tiempo para ver al príncipe caminando hacia ella. Quise saber dónde estabas y... Enmudeció de repente, y antes de que llegara a ver su intimidad al descubierto, ella cruzó las piernas y colocó las manos frente a sus puntiagudos pechos. «Ubeida», susurró, tiritando de frío, «se llevó toda mi ropa». «No te ocultes de mí», dijo él con voz ronca, extendiendo una mano al interior de las piernas de ella y muy sutilmente separó las mismas, exhibiendo la nueva frontera entre los ojos celestes de él. «No tienes de qué avergonzarte. Luces hermosa», y retiró los brazos que se aferraban al pecho, revelando los capullos que seguían elevados por el frío, y una repentina ola de calor envolvió la parte baja de su vientre. Entonces él la miró a los ojos, abandonando el deseo que había invadido los mismos, y con inmensa ternura le levantó los brazos, cobijándola con su pecho y sin dejar de frotarle la espalda, para darle más calor. Subió las escaleras en dirección al kiosco. Ella mantenía los ojos apretados, pues las llamaradas de calor que consumían su interior aún estaban presentes, y lo oyó decir: «Debo darle las gracias a Ubeida por permitirme admirar a mi mujer». Al oírlo, ella abrió los ojos con emoción, y al buscar en las profundidades de las pupilas del príncipe, un intenso zafiro había tomado posesión de ellas. «No, Dios mío, Terry». Se cubrió el rostro con las manos, ocultando la cabeza en el cuello de él hasta que entraron a la habitación, y luego de haberla depositado sobre la cama, cuyas sábanas ahora estaban limpias, acercó un pulgar a uno de sus pechos, y sin apartar su azulada vista de los ojos esmeralda, rozó de manera casi imperceptible el arrugado pétalo, y ella sufrió una ligera sacudida de estremecimiento. «Dulces sueños, princesa», y con mucha calma se alejó hasta cerrar la puerta tras de él. Había llegado su turno de tomar el baño. Entrando a la recámara perteneciente en tiempos antiguos al rey Murad III, el príncipe tomó sus artículos y salió rumbo a la alberca. A pesar de la poca distancia entre el área de aseo y el dormitorio de las concubinas, podía limpiarse a sus anchas removiendo la pintura de su cuerpo y eliminando el exceso de aceite de su cabello. Para su fortuna, los apartamentos de las concubinas estaban enrejados y clausurados a la vista de los visitantes, lo que imposibilitaba que alguna curiosa chica como Ubeida fisgoneara a través de las ventanas. Era el único momento que tenía para pensar como quería, para hablar a solas como quería, para ser él mismo, sin títulos de nobleza. Se restregó toda su fisionomía con el mismo tedio con lo que le había hecho desde que llegara al palacio, y aunque el agua estaba insoportablemente fría, el deseo y otras emociones de mayor intensidad habían comenzado a adueñarse de él. No debía pensar en ella de ese modo, pero era tan dulce, tan exquisita, tan auténtica. Y por casualidades de la vida la había visto desnuda varias veces, y aunque siempre procuraba portarse como un caballero, no era inmune a su naturalidad ni al aplomo con que ella afrontaba su actual posición en el harén. Tratando de controlar sus impulsos, sujetó el interior de sus piernas con una mano. Pero todo era inútil. La princesa ya tenía carcomido su cerebro, y cuando ella había reaccionado con gozo al ser tocada por él, tuvo que contener las ansias de contarle todo, las razones por las cuales había aceptado sin resistencia vivir en Constantinopla, el comentado incendio, la amenaza del sultán, pero ella no merecía añadir una carga adicional de problemas a su vida, y era casi un hecho que, una vez ambos quedaran fuera de la nación otomana, no volverían a verse nunca más. «Debo aprovechar al máximo este tiempo», dijo en un susurro, dejándose llevar por la ola de fuego que lo arropaba sin remedio. «No era mi intención al principio, pero no, creo que pueda resistir». A pocos pasos de él, Candy no dejaba de dar vueltas en la cama, y aunque ahora estaba cubierta con un camisón, aún sentía los dedos de Tarkán sobre su piel, y trató de pensar en otros asuntos.
Las sábanas han perdido su olor, se lamentó, y hoy más que nunca necesito despejar mi cabeza a través del sueño, aunque aparezca Terry en el mismo. Escuchó un chapoteo afuera y rápido corrió hacia la ventana, tratando de ubicar la alberca. Estaba muy oscuro, con la luz de la luna como único reflector en el exterior. Debe ser él, pensó con emoción, esperando encontrar un movimiento en el agua, pero era difícil, hasta que el reflejo de la luna se posó sobre la figura, que estaba de espaldas a ella, y aunque no podía apreciarlo con claridad, supo que el ángel desnudo que tomaba el baño en la alberca no era otro sino el príncipe. No alcanzó a ver sus cicatrices y tiene la cabeza baja. Ni siquiera sé cómo es su cabello, dijo en voz alta, pero su espalda. Aunque no podía decir categóricamente que había visto a Tarkán tal cual era, el cuerpo en penumbras que contemplaba con admiración evocaba a los dioses guerreros de los libros de la mitología que Albert solía leer. Tarkán, susurró, apenas puedo verte, pero sé que eres hermoso. Y con el remordimiento de estar invadiendo lo que quizás era el único momento de privacidad de él en todo el día, se dispuso a dormir, sin saber que en la tranquilidad de la alberca el príncipe dejaba escapar sobre el agua todo el deseo contenido por ella. Continuará.